Detrás de las coronas doradas y los grandes palacios, la vida de la realeza a menudo ha estado envuelta en secreto, intriga y pasiones prohibidas, desde aventuras clandestinas hasta matrimonios secretos. En este video les enlisto 15 relaciones amorosas que por diferentes circunstancias tuvieron que permanecer en las sombras y que nos revelan el lado más humano de reyes, reinas, príncipes y princesas. Comencemos con la primera historia. La princesa Luisa de Stolberg nació en una familia noble, pero pobre. Por eso no tuvo muchas propuestas matrimoniales, hasta que en 1772, con 19 años, Luisa se casó con Carlos Eduardo Estuardo, que tenía 52 años. Carlos era pretendiente católico al trono de Inglaterra y al de Escocia, pero en ese punto de su vida estaba exiliado, y algunos países europeos apoyaban su reclamo. Realmente sus intentos de quedarse con el trono siempre fallaban, y en ese punto de su vida era nada probable que ganara el trono. Pero él esperaba que con este matrimonio y herederos legítimos por fin pudiera conseguir los tronos. Por desgracia, Luisa no se embarazó, y los países que lo apoyaban comenzaron a ignorarlo. Esto hizo que Carlos se volviera alcohólico y cada vez más malhumorado, y aunque la pareja había sido muy feliz al inicio del matrimonio, ya no se toleraban. Todo empeoró cuando Carlos golpeó a Luisa e intentó violarla. Ella entonces huyó a Roma, donde obtuvo el permiso del Papa para vivir separada de su esposo. También obtuvo ayuda económica del hermano de Carlos, Enrique, duque de York. Pero resulta que Luisa no solo había huido por los maltratos de Carlos, sino porque había iniciado una relación secreta con el poeta italiano Vittorio Effieri, quien sacrificó su carrera y su fortuna para estar con Luisa. Se instalaron discretamente en una residencia, pero no pasó mucho antes de que los primeros rumores de la relación aparecieran, y de inmediato se creó un escándalo, ya que técnicamente Luisa todavía estaba casada con Carlos, y su cuñado amenazó con retirarle la pensión si ella no se comportaba de forma digna. Así que Luisa y su amante tuvieron que separarse, pero solo por unos meses después volvieron a vivir juntos, aunque esta vez lo hicieron de forma mucho más discreta, lo que en absoluto los afectó a nivel personal, porque aunque a la sombra y ocultos, permanecieron juntos hasta la muerte de él en el año 1803. Continuemos con la historia número 2. En el siglo XVIII, los hijos del rey británico Jorge III no querían hacer matrimonios dinásticos, así que no había herederos legítimos, por lo que se les ofreció dinero como motivación. Fue entonces que muchos se apresuraron a buscar princesas y casarse. Uno de estos príncipes fue Federico, duque de York, quien se casó con su prima tercera, Carlota de Prusia, en 1791. Pero el resultado de esto no fue bueno. La pareja no tuvo hijos y tampoco se llevaron bien, así que prefirieron separarse y vivir sin escándalos. Hasta que en el año 1803, Federico conoció a María Ana Clark, una hermosa cortesana. De inmediato iniciaron una relación y con toda discreción, los dos se fueron a vivir juntos. Cabe aclarar que esto no era raro y realmente al público no le hubiese importado, pero resulta que con el paso de los años, María gastaba más y más dinero, adquiriendo enormes deudas. En algún punto, desesperada, comenzó a vender comisiones en el ejército británico, o sea, puestos, para lo que aprovechaba que Federico era comandante en jefe y era príncipe. Es decir, que ella estaba haciendo corrupción. Cuando todo esto se descubrió, estalló un escándalo internacional, por el que muchos se burlaron de Federico, y su popularidad se desplomó, por lo que él tuvo que renunciar un tiempo a sus cargos militares y también tuvo que terminar la relación con María, quien además fue arrestada. Federico en adelante no tuvo más contacto con María y fue extremadamente discreto con sus amoríos. También intentó desaparecer su amorío con María de los registros públicos, lo que sin embargo no consiguió del todo. Sigamos con la historia número 3. Margaret Hughes fue una mujer de origen humilde que en el siglo XVII se convirtió en la primera actriz inglesa profesional que pudo actuar en un escenario, porque hasta entonces el teatro estaba dominado por hombres. Pero bueno, la cosa es que ella logró triunfar gracias a su belleza y talento, lo que también la llevó a ser una mujer muy cotizada, y en 1660 inició una relación con el príncipe Ruperto del Rin, un noble muy importante. La relación inició como algo casual, pero se enamoraron, y su unión se volvió algo estable y exclusivo. Aquí les tengo que mencionar que en esa época era muy común que las actrices se volvieran amantes de nobles, incluso de reyes, pero aquí la cosa
es que Ruperto se aferró a mantener en secreto la relación, lo cual es bastante curioso porque él no estaba casado, no tenía problemas con su familia, o sea, tenía una posición demasiado estable en la corte, tenía demasiado dinero como para que esto lo afectara. Pero igual él nunca quiso formalizar ni hacer pública su unión con Margaret, aún después de tener una hija juntos, a quien él reconoció, aunque con trucos legales, para que durante su vida nadie supiera quién era el padre de la niña. Los amigos de Ruperto describirían después que Ruperto vivía con Margaret y la niña como una familia y eran muy felices, pero en público Ruperto siempre la negó. Algunos consideran que la razón por la que él quería mantener esto de esa forma es porque no quería que dañara su honor militar o porque simplemente se avergonzaba de los orígenes de Margaret. Nunca lo sabremos, pero bueno, ellos estuvieron juntos hasta la muerte de él en 1682. Margaret nunca se casó con nadie. Pasemos a la siguiente historia. El príncipe Bertil fue el tercer hijo del monarca sueco Gustavo VI Adolfo. Desde joven se dedicó a la milicia y en 1943 conoció a la modelo británica Lillian Craig, de quien se enamoró y pronto iniciaron una relación. Pero Lillian, además de ser plebeya, estaba casada, así que mantuvieron su relación como un absoluto secreto y algo casual. Sin embargo, pasaron los años y ellos seguían enamorados, así que ella se divorció y comenzó a vivir con Bertil. Pero todavía debían ocultarse porque Lillian, siendo plebeya y divorciada, no se consideraba una pareja adecuada para un príncipe, y si se casaban, Bertil perdería sus títulos y su lugar en la línea de sucesión. La verdad es que Bertil no tenía muchas probabilidades de heredar el trono, pero sí tenía probabilidades de actuar como regente, y este matrimonio también hubiera significado que él no podría hacer eso, además de que a él sí le gustaba participar en los eventos como miembro de la realeza y todo eso. Así que se aferró a su posición, aunque al mismo tiempo no quería tampoco terminar su relación con Lillian. Así que lo que hicieron es que se instalaron en Francia, y solo los miembros más cercanos a la pareja sabían de esta unión, mientras que públicamente Bertil siguió siendo un príncipe soltero, al que incluso se le consideró casar con otras princesas de su tiempo, pero ningún acuerdo se cerró, y en 1973 su sobrino se convirtió en el rey actual de Suecia. Él, como ustedes saben, está casado con una mujer plebeya y le permitió a Bertil hacer lo mismo, y como Bertil seguía enamorado de Lillian, en 1976 se casaron, conservando sus títulos y su lugar en la línea de sucesión. Ella fue hecha princesa y la pareja fue bien recibida y muy popular. No tuvieron hijos, pero permanecieron juntos hasta la muerte de Bertil. Continuemos con la historia número 5. La princesa Luisa de Bélgica fue la hija mayor del rey Leopoldo II de Bélgica y la reina María Enriqueta. Pero aunque creció rodeada de lujos, su hogar era muy estricto, y como el matrimonio de sus padres era infeliz, la familia no pasaba tiempo junta. Para empeorarlo todo, en 1875, contra su voluntad, Luisa se casó con su primo, el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo y Gotha, que era 14 años mayor que ella. La pareja tuvo 2 hijos, pero apenas se soportaban. Él la consideraba sexualmente mojigata y ella lo consideraba obsesivo. Conforme la infelicidad de la pareja fue creciendo, Luisa comenzó amoríos con varios militares, algo que la familia de Luisa logró mantener en secreto, al tiempo que trataban de hacerle entrar en razón y que ella dejara ese comportamiento, pero ella los ignoró y después inició una relación con el conde Geza Matačić, un oficial croata 9 años menor que ella. Al inicio el romance fue secreto y la familia de Luisa hizo hasta lo imposible porque esto no se revelara al público, pero apasionada, Luisa abandonó a su marido y a sus hijos para vivir con Geza, lo que destapó al público lo escandaloso que era el comportamiento de Luisa. Ante esto, sus padres la rechazaron, y su esposo Felipe internó a Luisa en un hospital para ancianos, donde prácticamente nadie la visitaba ni se preocupaba por ella, hasta que en 1904 su amante Geza la liberó y comenzaron a vivir juntos. Pero vivían enormemente endeudados, y Geza tomaba amantes con frecuencia, lo que a Luisa no parecía importarle. Eventualmente, su esposo Felipe le concedió a Luisa el divorcio y una pensión, pero esta pensión no les alcanzaba para nada, y Luisa, que nunca se casó con Geza, pasó su vida viviendo entre la pobreza, las deudas y las peleas con su familia por dinero. Luisa nunca fue recibida de vuelta en la corte, y la mayoría de sus conexiones familiares simplemente la ignoraron. Continuemos con la siguiente historia.
La gran duquesa Tatiana fue una de las hijas del último zar ruso Nicolás II. En apoyo a su nación, Tatiana y sus hermanas sirvieron como enfermeras durante la Primera Guerra Mundial. Sí, visitaron muchos hospitales, y fue precisamente en uno de estos que Tatiana conoció a Dmitri Malama, un soldado ruso que fue herido en batalla. Pero además de soldado, él provenía de una buena familia y es descrito como educado, amable y apuesto. Al poco tiempo de conocerse, Tatiana le profesaba un gran afecto y hacía de todo para visitarlo con frecuencia. Conforme Malama se recuperaba, él y Tatiana iniciaron una relación romántica. Él visitó el palacio con frecuencia y se intercambiaron obsequios. No parece que haya sido algo apasionado ni muy intenso, porque la familia real de Tatiana consideraba que esto era algo adolescente e inofensivo. Sin embargo, se aseguraron de mantener el asunto en absoluto secreto, ya que podría arruinar la reputación de Tatiana y sus oportunidades de un matrimonio dinástico, que era lo que se tenía planeado para ella, porque aunque la madre de Tatiana describió a Malama como el yerno perfecto, en el fondo sabían que ese romance no podía prosperar. Por desgracia para nosotros nunca sabremos a dónde habría llevado esto, ya que Tatiana y su familia fueron masacrados en 1918 durante la Revolución Rusa. Malama, por su parte, falleció en batalla casi un año después. Continuamos con la siguiente historia. María Antonieta fue una archiduquesa austríaca que por su matrimonio dinástico con Luis XVI de Francia, en 1774, se convirtió en reina consorte de Francia. Pero aunque su matrimonio fue bastante estable, tuvieron hijos, y su esposo le fue sorprendentemente fiel para la época, tampoco eran una pareja apasionada ni el amor del siglo, lo que no estaba tan mal, hasta que María Antonieta conoció a Axel von Fersen, un apuesto y encantador noble sueco un año mayor que ella. Para entonces, Axel había tenido muchos romances escandalosos, pero su conexión con María Antonieta fue otro nivel. Rápidamente, Axel se volvió invitado frecuente de la reina en Versalles, donde pasaban largas veladas juntos. Aparentemente, la reina nunca expresó nada indecoroso, pero Axel confesó que la amaba y que lo hería mucho saber que nunca podían estar juntos. También juró que como no podía estar con ella, nunca iba a casarse con nadie más. Desde luego, los rumores sobre la cercanía no se hicieron esperar, lo que los llevó a mantener distancia, pero nunca de forma definitiva. Y de hecho, Axel fue uno de los defensores de la reina cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, tanto que trató de ayudar a que la reina y su familia escaparan de prisión. Pero sus intentos fueron en vano. María Antonieta terminó siendo ejecutada en 1793, un evento que devastó a Axel, quien fue asesinado años más tarde. Cabe aclarar que aunque evidentemente tenían una conexión muy profunda y un afecto muy grande, no hay evidencia definitiva de que ellos tuvieran intimidad, aunque mucha de su correspondencia fue destruida o estaba en clave, así que no sabemos toda la historia. Así que si este romance realmente existió, fue un secreto tan bien guardado que los historiadores hoy siguen totalmente divididos. Continuemos con la siguiente historia. Elizabeth de Austria, mejor conocida como Sisi, fue una emperatriz de Austria por su matrimonio con Francisco José I en 1854. Pero aunque José la adoraba y tuvieron hijos, Sisi no disfrutaba de la corte ni de su matrimonio, así que para poner distancia, ella viajaba sola por largas temporadas. Pero en ciertas ocasiones cumplía su papel de emperatriz, y cuando en 1867 se estableció la monarquía dual de Austria y Hungría, Sisi tuvo que hacerse presente para ser coronada. Fue durante esa época que conoció al conde Gyula Andrássy, un noble y estadista húngaro que se convirtió en primer ministro. Sorprendentemente, Sisi y Andrássy compartían formas de pensar poco conservadoras y revolucionarias, lo que los llevó a compartir correspondencia y animadas conversaciones. La admiración y el afecto surgió entre ellos, pero desataron todo tipo de rumores, incluso algunos que señalaban que Sisi pudo quedar embarazada de él. Desde luego que todos estos rumores y el escándalo no era bueno para la monarquía, así que ellos se distanciaron, por lo menos en público. Por desgracia para nosotros los chismosos, en este caso tampoco sabemos si llegaron a tener una relación física, pero definitivamente fueron peculiarmente unidos, lo que en el caso de Sisi es bastante extraño, porque ella no se relacionaba con gente tan fácil, ni creaba este tipo de lazos con hombres como lo hizo con él. Entonces definitivamente había algo, aunque nunca sabremos hasta dónde llegaba esta relación.
Continuemos con la historia número 9. Sin duda, Jorge IV de Gran Bretaña ha sido uno de los monarcas más escandalosos y criticados de la historia. Desde joven, por sus borracheras y apuestas, acumuló enormes deudas. También se negó a obedecer a sus padres o al Parlamento. Pero vamos a lo que nos interesa. En 1784, siendo todavía un príncipe heredero, Jorge conoció a María Fitzherbert, una mujer noble pero católica, que era 6 años mayor que Jorge y 2 veces viuda. Se dice que María era hermosa y encantadora, pero que rechazó a Jorge, porque él era famoso por tener muchos amoríos fugaces, así que ella no quería arruinarse por completo asociándose con él en algo que ella sabía que no iba a durar. Pero el rechazo de María solo hizo que Jorge la buscara más y más, hasta que finalmente iniciaron una relación. Todos estaban seguros de que Jorge se aburriría de ella, pero no. Cada vez más enamorados, en 1785, Jorge le propuso matrimonio, lo cual era una locura porque en esa época las leyes prohibían los matrimonios de la realeza británica con católicos. Así que no solo sería algo escandaloso, sino que sería ilegal. María lo sabía y, queriendo evitar problemas, se negó a casarse, pero se dice que Jorge amenazó con suicidarse y finalmente se casaron, aunque desde luego en secreto. Con la misma discreción se mudaron juntos, decididos a crear una familia y una vida en las sombras. Pero resulta que con el paso de los meses, las deudas de Jorge se volvieron insostenibles, y cuando en 1795 su familia y el Parlamento le ofrecieron pagar las deudas a cambio de que se casara con una princesa, Jorge aceptó, casándose con su prima Carolina de Brunswick. El matrimonio, sin embargo, terminó siendo infeliz, y ellos incluso terminaron separados. María y Jorge retomaron brevemente su relación, pero esta no volvió a ser la misma, porque María nunca le perdonó a Jorge que la hubiera dejado para casarse con otra, algo que además le reclamaba constantemente, así que terminaron separándose para siempre y prácticamente enemistados, pero nunca se olvidaron. Jorge guardó las cartas de María bajo su almohada hasta su muerte, y María, por su parte, siempre lo consideró su único esposo. Incluso cuando Jorge murió, ella vistió como viuda y vivió soltera y sin ningún escándalo. Continuemos con la siguiente historia. María fue una de las muchas nietas de la reina Victoria del Reino Unido, y como a todas sus primas se le arregló un matrimonio. A ella le tocó casarse con Fernando I de Rumania en el año 1893, un matrimonio que con el paso de los años la hizo reina consorte, pero no una esposa satisfecha. Y es que aunque Fernando era un esposo obediente, amable y tuvieron hijos, María rápidamente se aburrió en la corte de Rumania y se desesperó con el carácter plano de Fernando. Así que no sorprendió mucho que María se mostrara muy interesada en el príncipe Barbush Tirvey, a quien conoció en la corte. Barbu era miembro de la aristocracia rumana, pero era muy inteligente y muy carismático. De inmediato él y María se volvieron amigos y descubrieron que compartían los mismos intereses, y alrededor de 1907 iniciaron una relación amorosa, que desde luego no podía saberse porque además de que era inmoral e incorrecto, era un escándalo tan grande que podía costarle hasta la corona a María. Pero afortunadamente para ellos, durante varios años lograron disfrazar bien la relación, colocándola simplemente como una cooperación política. Sin embargo, a medida que pasaron los años, pues también se enamoraban más, y en algún punto esto ya no pudo ocultarse. Se describían a sí mismos como almas gemelas, y aunque la relación nunca se destapó del todo, pues sí se volvió un secreto a voces entre el pueblo y la corte. La cosa es que para ese momento, María había aportado mucho al gobierno del país y era clave para la paz internacional de Rumania, sobre todo por sus conexiones familiares. Por eso el mismo Fernando permitió el amorío de su esposa y se mantuvo enfocado en el gobierno. María y Barbu estuvieron juntos más de 3 décadas. Incluso se cree que los hijos menores de María fueron en realidad de él, aunque Fernando los reconoció y nunca comentó nada al respecto. Continuemos con la historia número 11. La reina Victoria se casó con el príncipe Alberto en 1840 y su matrimonio fue tan amoroso que básicamente ellos pusieron de moda los matrimonios por amor en la realeza. Por eso la muerte de Alberto en 1861 dejó a Victoria completamente devastada, y es en ese contexto que John Brown, un sirviente escocés del castillo de Balmoral,
entró en la vida de Victoria. Se describe que John era directo y sensato, muy diferente a los otros sirvientes, algo que captó la atención de Victoria. Poco a poco se fueron acercando hasta que desarrollaron una dinámica bastante peculiar. Verán, John y la reina daban largos paseos, platicaban a solas, y John era libre de decirle cualquier cosa sin ser regañado. Más bien, él era quien regañaba a la reina o la criticaba cuando sentía que ella estaba siendo muy obstinada. También la llamaba mujer en lugar de alteza o majestad. O sea, básicamente no respetaba ningún protocolo, algo nada común en la época, y que desde luego desató muchos rumores, y le ganó a Victoria el apodo de señora Brown. Victoria sabía que esto podía afectar la popularidad de la monarquía, pero no estaba dispuesta a renunciar a la compañía de John, así que simplemente disfrazó la relación nombrándolo asistente personal, aunque en privado era su apoyo emocional. Su cercanía fue tan única que algunos sugieren que pudieron haberse casado en secreto, pero de esto no hay evidencia, y realmente no sabemos si llegaron a ser amantes o si su relación solo fue un vínculo emocional. Pero sea lo que sea que tuvieran, los hijos de la reina vieron a John como una amenaza, y hicieron de todo para separarlos sin éxito, hasta que John Brown murió repentinamente en 1883. Pero ni así Victoria lo olvidó. Encargó una estatua de él y ordenó que se colocara la fotografía de John y un mechón de su cabello en el ataúd de Victoria cuando ella muriera. Años después, Victoria también se mostró cercana a un sirviente indio, aunque esa es otra historia. Continuamos con la siguiente historia. Jorge Duque de Kent fue uno de los hijos menores del rey Jorge V de Gran Bretaña. Como hijo menor tenía pocas probabilidades de heredar el trono, pero igual su buena apariencia y su estilo de vida despreocupado lo hicieron aclamado entre el público. Aunque ellos no sabían que la familia real británica a menudo tenía que ocultar los escándalos de Jorge, sobre todo cuando a finales de la década de 1920, Jorge inició una relación amorosa con Kiki Preston, una heredera estadounidense casada, que aquí el problema más grave no era ni su matrimonio ni su origen plebeyo, sino que Kiki era adicta a las drogas, algo que ella no ocultaba y que le ganó el apodo de la chica de la jeringa de plata. La relación fue apasionada e intensa, pero también estuvo marcada por las fiestas y las drogas, algo en lo que supuestamente Kiki había introducido a Jorge, y algo que desde luego iba en contra de la imagen que la familia real británica quería proyectar, ya saben, de serios, honestos, perfectos y todo eso. Así que esta relación bajo ninguna circunstancia podía prosperar ni hacerse pública. Pero todo empeoró conforme las drogas hacían que Jorge actuara de forma más salvaje, lo que causó peleas constantes entre Jorge y su padre. Poco a poco los rumores de la relación se hicieron conocidos, afectando la imagen de Jorge. Esto, unido a la presión familiar, lo forzó a sentar cabeza. Se distanció de Kiki y en 1934 se casó con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 3 hijos. Pero Jorge continuó teniendo aventuras, según se dice, con hombres y con mujeres, aunque ninguna tan notoria como la que tuvo con Kiki, quien terminó suicidándose en 1946. Continuemos con la historia número 13. El último zar ruso, Nicolás II, fue uno de los pocos monarcas de su tiempo que disfrutó una relación amorosa y fiel con su esposa, Alexandra Feodorovna. Pero antes de casarse con ella, Nicolás también vivió un amor secreto con la bailarina Matilde Szczecinska, a quien conoció cuando asistió a ver una obra de teatro en 1890. Entonces Matilde tenía 17 años y era conocida por su talento y belleza, lo que llamó la atención del entonces príncipe Nicolás de 22 años. Rápidamente se volvieron amantes. Hasta entonces Nicolás había tenido varios amoríos, pero ninguno había sido duradero. En cambio, con Matilde la relación duró casi 3 años y fue ampliamente conocida entre los círculos de la corte, aunque para el público la relación fue totalmente censurada. Además, Nicolás era muy consciente de que su esposa debía ser de sangre noble, y de hecho, estaba románticamente interesado en la princesa Alix de Hesse, con quien finalmente se comprometió en 1894 y terminó entonces su relación con Matilde. Se dice que Matilde estaba desconsolada, pero aceptó de buena manera el final de la relación, y eventualmente se casó con el gran duque Andrei Vladimirovich, primo de Nicolás, con quien además Matilde tuvo un hijo. Mientras que Nicolás pues tuvo su matrimonio feliz, pero breve, ya que, como les dije en un punto anterior, él fue asesinado con la familia durante la Revolución Rusa. Vamos a la siguiente historia.
Ana Bolena es una de las mujeres más famosas de la historia por su polémico matrimonio con el monarca inglés Enrique VIII, quien prácticamente causó una revolución religiosa para estar con Ana. Pero el matrimonio fracasó luego de 3 años, y Ana terminó ejecutada en 1536 por orden de Enrique VIII. Pero aparentemente Enrique realmente no fue el gran amor de la vida de Ana, pues antes de conocerlo, Ana había estado involucrada con Henry Percy, futuro duque de Northumberland y perteneciente a una de las familias más importantes de la época. Ana y Henry coincidieron en la corte alrededor del año 1520. Entonces, ambos eran jóvenes, atractivos y formaban parte del círculo social más importante. Pero además, ambos eran extremadamente educados y cultos, lo que los volvió muy unidos. No pasó mucho antes de que los dos se enamoraran y quisieran casarse. Pero la cosa no era tan sencilla. Henry era un noble de alto rango, y Ana, aunque bien relacionada, no tenía la misma posición social, así que el cardenal Wolsey, que era el consejero del rey, intervino y los forzó a separarse. Aquí hay que aclarar que no está claro si Wolsey los separó porque la familia de Percy no quería a Ana o porque el rey Enrique VIII ya se había interesado en Ana, no sabemos muy bien, pero la cosa es que ellos fueron obligados a separarse, y poco tiempo después Henry, presionado por su familia, se casó con Lady Mary Talbot, un matrimonio que resultó enormemente infeliz y que terminó separándose, esto en parte porque Percy nunca olvidó a Ana. Curiosamente, Percy estuvo presente en el juicio en el que Ana fue condenada a muerte, en el que supuestamente él se desmayó, lo que para muchos refleja el amor que todavía sentía por ella. Aunque no expresó realmente ninguna opinión para defenderla y aparentemente tampoco hizo mucho, o sea, no estaba en condiciones de hacerlo, pero bueno, pues así es como terminó esta historia. Y llegamos a la última historia. El rey Alfonso XIII de España fue un monarca que terminó derrocado y exiliado. Además, su vida personal no fue menos polémica. Él se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria, con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, aunque se casaron enamorados, con el tiempo el matrimonio se rompió. Alfonso culpó a Victoria de que transmitiera la hemofilia a sus hijos. Además, él le fue constante y descaradamente infiel. También se involucró en pornografía y otros escándalos que a Victoria no le agradaron para nada, y la pareja terminó viviendo separada, aunque acordaron guardar las apariencias. Pero claro que esto no impidió que Alfonso tuviera incluso una familia secreta con la actriz española Carmen Ruiz Moragas, conocida por su belleza y talento. Carmen y Alfonso iniciaron una relación a principios de la década de 1920, la cual se mantuvo en secreto, aunque un secreto que poco a poco se fue conociendo, porque con el tiempo quedó claro que Carmen no sería un amorío pasajero, y en 1925 la relación escaló a un nuevo nivel cuando ella le dio a su primera hija. Después tuvieron a otro hijo, pero como la situación política ya era muy complicada, España no estaba feliz con la monarquía, Alfonso tuvo que guardar todavía más discreción, y desde luego que no reconoció a los niños. Sin embargo, participó en su crianza y prácticamente vivía como familia con ellos y Carmen. Pero igual el gobierno de Alfonso colapsó. Se proclamó una república y él terminó exiliado en Italia y en Francia en 1931. Entonces, aunque ya no tenían que guardar apariencias, su relación con Carmen terminó y él tuvo otros muchos amoríos por Europa. Carmen se quedó en España y murió en 1936 durante la Guerra Civil Española. Alfonso nunca recuperó su trono. Y pues nada, chicos y chicas, eso es todo lo que les puedo platicar en este video. Obviamente traté de hacer como que historias de los últimos tiempos, no me fui como hasta la Edad Media, eso espero hacerlo en otro video. Y la verdad es que más que secretas, o sea, difícilmente algo se puede mantener realmente en secreto, pues fueron historias que por alguna otra razón tuvieron que mantenerse muy a la sombra, como que ser lo más discretos que se puede, que no eran muy discretos realmente. Pero por ejemplo, en el caso de María Antonieta es algo que incluso los historiadores siguen estudiando. Es muy complicado como saber hasta dónde está el límite, porque incluso la familia de Axel ayudó mucho a destruir cartas y cosas así. También hay algunas teorías, por ejemplo, de que Axel en realidad con quien tuvo una relación fue con la hermana de Luis XVI y que por eso él en las cartas nunca revela abiertamente el nombre de María Antonieta porque no hacía referencia a ella, sino a su cuñada. No sé, hay muchas teorías muy interesantes, pero bueno, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.